La tensión en Taxco, México, se dispara después de un trágico incidente. Se ha convocado una protesta colectiva tras este conflicto de gran peso moral. Taxco de Alarcón tiene calles de piedra que suben y bajan sin descanso, iglesias barrocas que llevan 3 siglos mirando el valle, y una feria de la plata que cada año trae visitantes de todo el mundo. En Semana Santa, Taxco se llena de procesiones, de velas y de turistas que vienen a ver algo hermoso. El jueves 28 de marzo de 2024, Taxco también se llenó de algo más, de cientos de personas caminando por la avenida Los Plateros con un grito que no era una oración ni una protesta. Era un límite. Con los niños no. Lo que pasó ese jueves en Taxco lo vio todo México. Lo que nadie preguntó fue qué tuvo que vivir Taxco para llegar a ese jueves. Esa es la historia que vamos a contar hoy. Taxco de Alarcón, Jueves Santo, 28 de marzo de 2024. 14 horas. Una ciudad de montaña en el estado de Guerrero, famosa por la plata, por las iglesias barrocas, por las calles de piedra que suben y bajan sin pausa y que en Semana Santa se llenan de turistas que vienen a ver las procesiones. Ese jueves, Taxco estaba llena de flores y de velas, y de una rabia que llevaba años buscando una salida. A las 14 horas, cientos de vecinos caminaban por la avenida Los Plateros en dirección a un punto específico. No era una procesión, no era una celebración, era algo que Taxco había decidido en silencio colectivo esa mañana. Después de ver los videos de las cámaras, después de saber el nombre, después de entender que los 40 policías de la ciudad estaban ocupados y que la Semana Santa no iba a detenerse por una niña de 8 años dentro de una bolsa, Taxco fue a resolver lo que el Estado no estaba ahí para resolver, y el grito que resonó en esas calles esa tarde fue uno solo. Con los niños no. ¿Quién era Camila? ¿Y qué pasó en las 18 horas que nadie la vio? ¿Cómo supo todo Taxco en horas quién había matado a la niña? ¿Por qué había solo 40 policías disponibles en esa ciudad ese día? ¿Qué llevó a cientos de personas a caminar juntas hacia esa casa? ¿Qué pasó en la avenida Los Plateros ese jueves por la tarde? ¿Por qué murió Ana Rosa? ¿Y qué se perdió con su muerte? Al día siguiente, el Estado volvió. ¿Pero para qué? ¿Taxco hizo justicia o se convirtió en lo mismo que quería combatir? Esta es la historia. Taxco de Alarcón, Guerrero. Caso real. Para entender lo que pasó el jueves 28 de marzo, hay que entender Taxco, no como dato en un mapa, como el lugar que es, como lo que esa ciudad carga y ha cargado durante años antes de esa tarde. Taxco tiene alrededor de 100.000 habitantes. Está enclavada en la sierra del estado de Guerrero, a poco más de 2 horas de la Ciudad de México. Su nombre completo es Taxco de Alarcón. Su fama viene de la plata. Desde el siglo XVIII, Taxco ha sido uno de los centros plateros más importantes de México, y hoy miles de artesanos trabajan la plata en talleres que se pasan de generación en generación. La arquitectura colonial, la iglesia de Santa Prisca, las calles de piedra irregulares que suben entre casas blancas. Taxco tiene el tipo de belleza que aparece en guías turísticas y en postales. El tipo de lugar donde la gente va en Semana Santa a ver algo hermoso y antiguo. Lo que las guías turísticas no dicen es lo que Taxco lleva años cargando detrás de esa fachada colonial. Guerrero es uno de los estados más violentos de México, y Taxco no es la excepción pacífica de esa regla. La ciudad lleva años disputada entre grupos del crimen organizado, los Tlacos, la familia michoacana, 2 organizaciones que se disputan el territorio con una brutalidad que los vecinos de Taxco conocen de primera mano, no como noticia, sino como parte de la vida cotidiana. Bloqueos en las carreteras de acceso, negocios que pagan cuotas de extorsión, tiroteos que a veces ocurren a pocas cuadras de las bancas de plata donde los turistas compran recuerdos. Taxco aprendió hace años a vivir con eso, a no mirar demasiado, a bajar la cabeza, a saber que la policía municipal tiene recursos limitados y que cuando algo grave pasaba, la respuesta del Estado tardaba o no llegaba. 40 policías municipales para una ciudad de 100.000 habitantes, disputada por 2 organizaciones criminales.
Eso no es un dato aislado. Es el contexto en el que Taxco lleva años tomando decisiones, en el que aprendió qué puede esperar del Estado y qué tiene que resolver sola. Y es el contexto en el que el miércoles 27 de marzo de 2024, una niña de 8 años salió de su casa a jugar y no volvió. Camila Gómez Ortega tenía 8 años. Vivía en el barrio La Florida de Taxco. Era el tipo de niña que los vecinos de su cuadra conocían de vista. La cara familiar que a veces pasaba corriendo por la banqueta, que saludaba a los adultos con la timidez de los niños que saben que deben saludar. El miércoles de Semana Santa por la tarde, Camila salió de su casa con la mochila al hombro. Iba a casa de una amiga, a unas cuadras. Sus padres lo sabían. Era una tarde ordinaria en un barrio ordinario de una ciudad que en Semana Santa tenía turistas en sus calles y procesiones en sus iglesias. Camila no llegó a casa de su amiga, o llegó, y lo que pasó en algún punto de esa tarde en el barrio La Florida es lo que la investigación reconstruyó después, a través de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, con la precisión fría que tienen los expedientes judiciales cuando ya es demasiado tarde para importar. La familia de Camila esperó. Primero con la inquietud normal de un niño que tarda un poco más de lo esperado. Después con la inquietud que se convierte en alarma cuando la tarde ya se cerró y la calle está oscura y el celular de la amiga no sabe nada. Registraron el desaparecimiento esa noche, con los 40 policías de Taxco disponibles, en víspera de Jueves Santo, con la ciudad llena de turistas y las procesiones programadas para el día siguiente. La noche del miércoles no trajo respuesta. La madrugada del jueves 28 de marzo, el cuerpo de Camila Gómez Ortega fue encontrado en la carretera Taxco-Cuernavaca. Dentro de una bolsa de plástico, la causa de la muerte fue asfixia mecánica intencional. Camila había sido estrangulada. Tenía 8 años. Mientras la Fiscalía de Guerrero procesaba la escena y los padres de Camila recibían la noticia que ningún padre debería recibir nunca, algo más estaba ocurriendo en Taxco. Las cámaras de seguridad del barrio La Florida habían registrado algo la tarde anterior, algo que los investigadores vieron esa madrugada y que unas horas después estaría en todos los celulares de la ciudad. Las imágenes mostraban a una mujer y a un hombre cargando una bolsa negra hasta un taxi. La mujer era conocida en el barrio. Tenía nombre, tenía dirección, era vecina de Camila, se llamaba Ana Rosa Díaz. Tenía alrededor de 40 años. Llevaba viviendo en el barrio La Florida el tiempo suficiente para que los vecinos la reconocieran, para que nadie hubiera tenido razón para desconfiar de ella, para que la familiaridad del barrio, esa misma familiaridad que hace que una niña de 8 años salga sola a casa de una amiga, la hiciera invisible hasta que las cámaras la hicieron visible. El jueves por la mañana, el nombre de Ana Rosa Díaz circulaba en Taxco. No en un comunicado oficial, no en una conferencia de prensa, en los grupos de WhatsApp, en los mensajes entre vecinos, en la forma en que las ciudades pequeñas procesan la información antes de que las instituciones terminen de procesar el papeleo. Taxco supo quién había matado a Camila antes de que la Fiscalía emitiera cualquier declaración pública. Supo la dirección, supo el barrio, supo que Ana Rosa seguía en Taxco, y supo cuántos policías había disponibles ese día. 40 policías municipales. Semana Santa. Taxco llena de turistas y de procesiones. La mitad de esos 40 en servicio de resguardo para los actos religiosos que traían visitantes de toda la región. No por negligencia particular de ningún funcionario específico, por la lógica de una ciudad que en Semana Santa prioriza el turismo que mueve la economía local, y que ese año, como todos los años, no había calculado que algo podía pasar que necesitara otra cosa. 20 policías disponibles. Una ciudad de 100.000 habitantes. Una mujer identificada como responsable de la muerte de una niña de 8 años. Y una ciudad que llevaba años sabiendo lo que podía esperar del Estado cuando algo grave pasaba. Taxco tenía 40 policías, la mitad en las procesiones de Semana Santa. Un cuerpo en la carretera, un nombre circulando en todos los celulares, y una ciudad que llevaba meses sabiendo que cuando algo pasaba, el Estado no iba a estar. Lo que pasó ese jueves por la tarde en la avenida Los Plateros
Y lo que eso le costó a Taxco al día siguiente es lo que ningún noticiero contó completo. Si todavía no estás suscrito a Justicieros, hazlo ahora. Toca la campanita, porque lo que viene es la parte más difícil de esta historia. Doña Carmen tiene 61 años. Trabaja en la misma banca de plata en la calle Los Plateros desde hace 22 años. Conocía a Camila de vista. La niña pasaba a veces por esa calle con su madre, y doña Carmen le sonreía como se le sonríe a los niños del barrio, con el reconocimiento automático de quien lleva décadas en el mismo lugar. El jueves por la mañana, la hija de doña Carmen le mostró el video en el celular. El video de las cámaras, la bolsa, el taxi, el nombre que ya todos en el barrio repetían. Doña Carmen miró el video una vez, lo miró de nuevo. Y a la 1 de la tarde del jueves, por primera vez en años, cerró la banca antes de que terminara el día. No le dijo a nadie a dónde iba. Caminó. Marcos tiene 34 años. Vive en Taxco desde que nació. Trabaja en mantenimiento en un edificio del centro. Tiene 2 hijos, uno de 12 años y uno de 8. 8 años. La misma edad que Camila. El jueves por la mañana vio el video en el celular a las 10. Pasó las siguientes 3 horas intentando trabajar, mirando el celular, leyendo los mensajes que seguían llegando. A la 1:30 salió. Llevó con él a su hijo mayor, el de 12. Caminaron juntos 10 minutos, y entonces Marcos se detuvo en la mitad de la calle, miró a su hijo y le dijo que se fuera a casa, que lo esperara ahí, que no saliera. El niño fue. Marcos siguió caminando. Valeria tiene 19 años, estudia en Taxco. Ese jueves no tenía clases, era Semana Santa. Vio los mensajes en la mañana, como todos, sintió lo que todos sintieron. Esa combinación de rabia y de horror, y de algo más difícil de nombrar, que ocurre cuando la violencia toca a alguien que podría haber sido cualquiera, cualquier niño, cualquier familia del barrio. Valeria salió de su casa a las 2 de la tarde. Caminó hasta la avenida Los Plateros. Llegó cuando ya había cientos de personas ahí. Se quedó en la orilla de la multidón. Miró lo que estaba pasando. Estuvo 15 minutos. Y entonces se fue. No porque no sintiera lo que los otros sentían, sino porque algo en ese momento, algo en la escala de lo que estaba viendo, en el sonido de aquello, en la cara de las personas que la rodeaban, la hizo entender que ese era un punto sin regreso, que lo que estaba a punto de pasar no se podía deshacer. Valeria se fue a su casa y no le dijo a nadie lo que había visto. Esa noche no durmió bien. Doña Carmen, Marcos, Valeria. 3 personas de Taxco que ese jueves tomaron decisiones diferentes frente al mismo impulso, y que representan lo que representan las ciudades cuando el Estado no está y la raiva acumulada de años finalmente encuentra un nombre, una dirección, y una tarde de jueves en que nadie la detiene. Cientos de personas llegaron a la avenida Los Plateros ese jueves 28 de marzo. El grito era uno solo. Con los niños no. Ana Rosa Díaz fue sacada de su casa por la multitud. También su compañero José Ricardo y su hijo Axel. Los 3 fueron llevados a la avenida. Lo que ocurrió en la avenida Los Plateros en los siguientes minutos lo registraron cámaras de medios de comunicación que cubrían la Semana Santa de Taxco y que ese jueves tuvieron otra historia que cubrir. Las imágenes mostraron a una multitud en estado de rabia colectiva. Mostraron golpes. Mostraron el grito que no paraba. Con los niños no. Mostraron lo que ocurre cuando cientos de personas comparten simultáneamente el mismo dolor, la misma rabia y la misma certeza de que el sistema que debería estar ahí no estaba. No vamos a describir más de lo que las cámaras mostraron. El peso de ese momento no necesita detalle adicional para ser lo que es. Lo que ocurrió en esa avenida fue real y fue visto, y no hay forma de narrarlo que lo haga más o menos de lo que fue. La Guardia Nacional llegó. Tarde. Los 3 fueron rescatados de la multitud y trasladados a un hospital. En el camino al hospital, Ana Rosa Díaz murió. José Ricardo y Axel sobrevivieron con heridas graves y fueron trasladados al centro penitenciario de Chilpancingo, donde posteriormente fueron procesados por el feminicidio de Camila. El jueves por la noche, Taxco era trending en todo México.
Los noticieros transmitían las imágenes de la avenida. Los comentarios en redes se dividían entre los que decían que Taxco había hecho lo que el Estado no hacía, y los que decían que Taxco se había convertido en algo que no se diferenciaba de lo que combatía. La Semana Santa de la ciudad, famosa por sus procesiones, terminó esa noche en algo que nadie en ninguna guía turística había anticipado. Y entonces llegó el viernes. El viernes 29 de marzo, el estado que el miércoles tenía 40 policías y el jueves tenía la mitad en procesiones. Ese estado apareció en Taxco con una precisión que la noche anterior había sido incapaz de demostrar. La Fiscalía de Guerrero inició la identificación de los participantes en el linchamiento. Las mismas cámaras que habían registrado a Ana Rosa y José Ricardo con la bolsa la tarde del miércoles ahora registraban rostros en la multitud del jueves. 5 personas fueron identificadas para proceso de investigación. 5 vecinos de Taxco que la tarde anterior habían caminado por la avenida Los Plateros. Tómense un momento para entender lo que eso significa en la práctica. El estado que el miércoles por la noche no tuvo suficientes policías para buscar a Camila. El estado que el jueves por la mañana tenía la mitad de sus recursos en procesiones turísticas, mientras el nombre de Ana Rosa circulaba en todos los celulares de la ciudad. El estado que el jueves a las 2 de la tarde no llegó a tiempo para evitar lo que ocurrió en la avenida Los Plateros. Ese mismo estado, el viernes por la mañana, tenía la capacidad institucional perfectamente operativa para revisar grabaciones, identificar rostros y abrir investigaciones contra los vecinos que habían hecho lo que él no había hecho. Ese es el estado que Taxco conoce. No un estado malévolo, no una conspiración deliberada. Algo más difícil de nombrar y más difícil de combatir. Una institución que falla de forma sistemática antes y aparece con precisión puntual después, que no protege pero sí cobra, que no previene pero sí procesa. Y ese es el estado que doña Carmen, que Marcos, que los cientos que caminaron el jueves por la tarde, ese es el estado con el que se despertaron el viernes por la mañana, sabiendo que las mismas cámaras que habían identificado a Ana Rosa podían haberlos identificado a ellos, que los 5 que ya eran nombres en un expediente podían haber sido cualquiera de los que estuvieron en esa avenida, que el estado que no estuvo cuando Camila lo necesitaba estaba perfectamente presente para procesar a quien la vengó. Ese es el primer costo que Taxco no calculó el jueves por la tarde. El segundo costo es más difícil todavía y tiene que ver con algo que se perdió para siempre en el traslado de Ana Rosa al hospital. Ana Rosa Díaz murió sin ser juzgada. Eso es un hecho procesal. Significa que la Fiscalía de Guerrero no pudo completar su interrogatorio, que el expediente de Ana Rosa quedó con los elementos que las cámaras y los testigos proporcionaron, pero sin lo que solo ella podía proporcionar. Sin la respuesta a la pregunta más simple y más insoportable de toda esta historia. ¿Por qué Camila? ¿Por qué esa niña específicamente? ¿Por qué una vecina del mismo barrio? ¿Por qué alguien que conocía a la familia, que vivía a pocas cuadras, que había construido la misma capa de familiaridad de barrio que hace que los niños salgan solos a casa de sus amigos sin que nadie piense que algo puede pasar? La motivación real del crimen, si fue un acto de impulso, si hubo algo detrás que la investigación nunca pudo confirmar, si había una razón específica por la que fue Camila, y no otra niña, en otro día, en otra cuadra. Esa respuesta se fue con Ana Rosa. La investigación continuó con José Ricardo y con Axel. El proceso judicial avanzó, pero la pregunta central, el por qué, quedó sin respuesta completa, porque la única persona que podía responderla había muerto en una ambulancia en el camino al hospital, muerta por lo que Taxco le hizo en la avenida Los Plateros, y Taxco fue quien la mató, no con intención de destruir la respuesta, sin calcularlo, sin saber que al hacer lo que hizo con Ana Rosa esa tarde, estaba garantizando que la madre de Camila nunca iba a tener la respuesta completa que necesitaba. La venganza tuvo un costo que nadie midió en ese momento, ni doña Carmen cuando cerró la banca, ni Marcos cuando mandó a su hijo de regreso a casa, ni Valeria cuando se quedó 15 minutos en la orilla y se fue, ni ninguna de las cientos de personas
que caminaron por la avenida Los Plateros con el grito de que con los niños no. Nadie calculó que al matar a Ana Rosa estaban destruyendo la única fuente de respuesta que existía. La ciudad que fue a hacer justicia por Camila le quitó a la familia de Camila la única cosa que la justicia podía haberle dado. Ana Rosa murió sin ser juzgada, sin que nadie pudiera preguntarle por qué. Y con ella murió la única respuesta que la familia de Camila necesitaba. Taxco hizo lo que hizo. Doña Carmen, Marcos, Valeria. Cientos de personas que ese jueves tomaron una decisión que nadie calculó hasta el final. Y la pregunta que queda, si valió la pena, si fue justicia o fue otra cosa, esa pregunta todavía no tiene respuesta. Dale like si esta historia te está pesando. Suscríbete a Justicieros si todavía no lo has hecho. Y quédate hasta el final, porque la última imagen de esta historia es la más silenciosa de todo el episodio. La madre de Camila Gómez Ortega sigue viviendo en Taxco. 2 años después de esa semana de marzo, sigue cargando la pregunta que ningún expediente le respondió completamente. ¿Por qué mi hija? No porque alguien mató a una niña en el barrio La Florida, esa parte la sabe, sino por qué esa niña. ¿Por qué Camila, específicamente? ¿Qué pasó en la cabeza de Ana Rosa Díaz esa tarde del miércoles que hizo que fuera Camila la que no volvió a casa? Esa pregunta no tiene respuesta. No porque la investigación no haya continuado, sino porque la única persona que la tenía murió antes de poder o de querer responderla. Y la ciudad que amaba a Camila, que caminó por la avenida Los Plateros gritando con los niños no, fue involuntariamente la responsable de ese silencio permanente. No hay forma de decir eso que no pese. El viernes 29 de marzo, las procesiones de Semana Santa en Taxco continuaron. Los turistas tomaron fotos de las iglesias barrocas. La plata siguió brillando en los puestos de los mercados. Y en alguna casa de Taxco, la madre de Camila se despertó con la misma pregunta que va a cargar el resto de su vida. ¿Por qué mi hija? Una pregunta que Taxco, al hacer lo que hizo el jueves por la tarde, garantizó que nunca iba a tener respuesta completa. Ana Rosa se llevó esa respuesta, y Taxco tendrá que vivir con eso, con haber hecho lo que el Estado no hizo, y con haber destruido sin calcularlo la única posibilidad de saber por qué. En Apatzingán, un hombre llamado Roberto también decidió que el Estado no iba a resolver lo que el Estado había ignorado. En Ciudad Juárez, un abuelo de 58 años llegó a la misma conclusión. En Coatepec, Jared André también. Taxco no es una excepción en México, es el patrón. Lo que cambia es la escala. Cuando una persona toma esa decisión, se llama venganza. Cuando una ciudad entera la toma, no sabemos todavía cómo llamarlo. ¿Fue justicia lo que Taxco hizo ese jueves? Esa pregunta tampoco la vamos a responder, porque no es nuestra, es de Taxco, es de la familia de Camila. Y si llegaste hasta aquí, también es un poco tuya. Si llegaste hasta el final de esta historia, si caminaste con Doña Carmen, con Marcos y con Valeria por esas calles de piedra ese jueves de marzo, dale like a este video, suscríbete a Justicieros si todavía no lo has hecho, activa la campanita y comenta una sola cosa, la pregunta que esta historia te deja. No hay respuesta correcta. Queremos leer la tuya. Hasta la próxima historia. Justicieros.